¿Qué haría usted con alguien que se ha ganado qué? La lotería. Pero ¿usted qué haría con alguien que aunque la haya ganado nunca fue a reclamarla? Nunca hizo la gestión para recibir el premio que producto del azar se ha ganado. Creo que eso tiene como un término de vencimiento. ¿Usted qué haría con aquel familiar que se ganó el baloto y que dejó vencer el baloto? Usted provoca uno como... Pues déjeme decirle que muchos hacen lo mismo hoy con el evangelio. Tienen la oportunidad de recibir el regalo más valioso, más grande, el premio mayor, pero aún así lo ignoran o lo dejan pasar. Porque el que recibe el evangelio, escúcheme bien, es sabio, es inteligente y sabe que se ha ganado el premio mayor. Esa es la realidad. El evangelio contiene todo lo que el ser humano necesita para vivir una vida en abundancia. Pastor, ¿y eso incluye la cuenta vacía? No, eso incluye una bendición integral. El evangelio bendice integralmente. El evangelio tiene poder porque de seguro usted y yo, típicos colombianos, nos hemos soñado ¿con qué? Con ganar la lotería o el baloto. O no, no me va a decir que no. Usted cuando anda por allá desparchado, a veces vaciado o a veces deprimido, usted dice, ay, me encontrara un baloto por ahí tirado en el piso. O alguien tirando billetes, me encontrara una huaca. Porque no aceptamos que en el profundo de nuestro corazón queremos eso. Pero la realidad es esa. La realidad es que con el evangelio de Cristo lo tenemos todo. Y usted que anda soñando, usted dice, uy, si yo me ganara el baloto, tuviera poder ¿qué? Económico, ¿no? Me compraría lo que no tengo y le compraría a los demás lo que no tengo. Sí, ¿cómo no? Si yo tuviera el baloto, tuviera toda esa plata, tuviera el poder para viajar, el poder para cambiar mi situación económica, mejoraría mis relaciones con mis hijos, porque ahora hay plata ¿de qué? De por medio, porque de una u otra manera el dinero, el que tiene dinero tiene ¿qué? Poder. Pero hago la analogía y eso es lo que vamos a ver hoy. El evangelio es poder de Dios en acción. Y si usted conoce muy bien el poder que ejerce el hombre a través del dinero, déjeme decirle que el hombre que tiene el poder del evangelio avanza más, llega más allá del que tiene el poder del dinero o el poder político o el poder emocional, cualquiera de esos. El poder del evangelio de Dios es grande. Si el evangelio es tan poderoso, veamos lo que la primera porción del primer capítulo de Romanos nos enseña acerca de él. Los primeros versículos de la carta de Romanos dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Quedémonos con el primer versículo, ¿no? ¿Qué es el evangelio? Según lo que acabamos de leer, el evangelio es un llamado de Dios. ¿Qué es el evangelio? Un llamado de Dios. Pablo está diciendo, yo, quien escribe esta carta, ¿cierto? Soy ¿qué? Esclavo de Cristo y he sido elegido para ser ¿qué? Apóstol. He sido elegido para ser apóstol y he sido enviado, elegido y enviado a predicar la buena noticia.
Como vamos a estudiar la Biblia, el buen cristiano, el buen creyente siempre anda con dos Biblias. ¿Sí sabía eso? Una es la que es fácil de leer. ¿Cuál es la que es fácil de leer? Creo que es la NTV, ¿no? Pero la otra es para estudiar la Biblia, para estudiar la profundidad. ¿Y esa cuál es? La Reina Valera del 60 o la Nueva Versión de las Américas. La Reina Valera dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y desde el primer versículo Pablo deja claro que su vida no es suya, sino que a través del evangelio él tiene un llamado que viene directamente de Dios y que su vida le pertenece solamente a Cristo. Empieza diciendo: soy llamado a ser siervo, no espectador. ¿Llamado a ser qué? Siervo, no espectador. Y aquí le quiero confrontar: ¿usted es llamado a ser siervo o llamado a ser espectador? Le quiero impulsar en su corazón, porque si usted entiende el evangelio es para aquellos que no se quedan quietos, que no se quedan ¿qué? Mirando, sino que ¿qué? Hacen algo al respecto. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez ha ido a un restaurante que nunca ha ido? Que es la primera vez que van. Creo que todos, ¿no? Lo invitan a un restaurante de lujo y le ponen la carta y usted empieza a ver, bueno, ¿y qué será eso? ¿Qué será eso? Porque usted no entiende, porque a veces los restaurantes de gourmet pues tienen platos que están en italiano, portugués, qué sé yo, y a veces uno queda sano. Y usted empieza, al no entender, usted como que le da pena preguntar, ¿no? Y usted empieza a mirar las otras mesas. Como, mire, bueno, ¿y aquí qué es lo que venden? Y empieza a mirar qué está comiendo el de allá, qué está comiendo el de allá. Pasa el camarero o la persona encargada de ofrecerle el servicio. Usted le dice: ¿me hace el favor? ¿Qué es lo que está comiendo el de la mesa de allá? Usted ahí está haciendo simplemente un ¿qué? Espectador. Pero cuando usted va a su restaurante preferido, usted no es espectador, ¿no? Usted va a lo que va. Tráigame la hamburguesa triple carne con queso cheddar, 2 lonchas de tocineta y pan en finas hierbas. ¿A quién le dio hambre? No mire comer a los demás, que disfruten el evangelio. No se llene mirando o oliendo, no. Métase al evangelio, no como expectante, sino como un practicante. Pablo se identifica primero como esclavo de Cristo, no como un líder importante que tiene poder. Ahora, en la cultura romana, donde ser esclavo era vergonzoso, Pablo no le vio ningún tipo de prelativa o ningún tipo de desconcierto decir que pertenecía a Cristo y que era esclavo de Él. Porque según el Evangelio aquí en Romanos dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Y cómo una persona que pregona que el Evangelio es poder de Dios se identifica como qué? Como un esclavo. Es algo que es totalmente ¿qué? Opuesto. Un esclavo no tiene ni siquiera potestad sobre su propia vida. Pero aún así dice: yo soy esclavo de Cristo. Porque él era consciente que el evangelio es un llamado a no hacer lo que yo considere con mi vida, sino hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Ese es el primer llamado del evangelio. Si usted ha entendido del evangelio,
Usted ha entendido que ya usted no vive su vida como se le da la gana, sino como ¿quién? Como Dios lo planea según sus propósitos. Él dice: fui elegido, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué significa esto? Que fui apartado para el evangelio y no para mis propios planes. Recuerda que Pablo persiguió antes la iglesia, los encarceló, los apedreó, pero Dios, aún viendo cómo él rechazaba el evangelio de Cristo, lo hizo convertir y ahora lo apartó para predicar el evangelio. ¿Por qué el evangelio es un llamado? Un llamado a cambiar de propósito en la vida. Mire que el evangelio no es algo que me ayuda con mi vida, sino es algo que me invita ¿a qué? A cambiar mi vida. Hay cristianos, y siempre he puesto el mismo ejemplo, que creen que el evangelio es como este celular. ¿Sí conoce este celular? Creo que los que son jovencitos, ¿no? Por ahí los de 15 añitos saben que este es el celular más gomelo que existe en este momento, ¿no? El iPhone. Y si tiene una camarita, es un iPhone muy atrasado, ¿no? Si tiene dos, es un iPhone estrato medio. Pero si tiene tres, es un iPhone estrato alto. ¿Por qué las personas compran este teléfono? Si hace lo mismo que ¿qué? Que la flecha que más de uno carga acá. No, mentiras. ¿Por qué? Porque muchos creen que andar con un tipo de este dispositivo da ¿qué? Glamour, ¿no? Estatus. Bueno, a veces la gente cree que el evangelio da ¿qué? Estatus a mi vida, me ayuda a crecer. No, el evangelio no te ayuda a crecer, porque el evangelio lo que te invita es a que cambies de ¿qué? De vida, a empezar de cero, a nacer de nuevo. El evangelio no es un adorno, no es un llamado a cambiar mi parte estética, mi exterior. No, el evangelio es un llamado a que hay un cambio interno. ¿De qué? De 180 grados. Por eso Pablo dice: Dios me apartó. Yo iba por un camino, yo iba por un objetivo, pero el evangelio ¿qué hizo? Me hizo cambiar de rumbo. Por eso es poder de Dios el evangelio, porque tiene el poder para cambiar ¿qué? El propósito de nuestras vidas. Muchos de los que estamos aquí teníamos como propósito de vida servirle al Dios dinero. ¿Y usted qué hace? No, yo trabajo y trabajo. ¿Por qué? Porque mi vida se consiste en ¿qué? En conseguir ¿qué? Dinero. Otros aquí, nuestro propósito de vida era sentir el placer, ya sea a través del sexo ilícito o a través de las sustancias psicoactivas. Y ese era mi propósito de vida, pero Dios lo cambió y dijo: no, ese no es. Tu propósito es predicar el evangelio. Un propósito eterno, digno de pararle bolas a ese tipo de llamado. Pedro no siguió su ambición personal, sino la voluntad de Dios. Pablo. Y no solo Pablo es llamado, sino todos los creyentes. El versículo 6 que dice de Romanos capítulo 1: entre las cuales también estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. La NTV dice: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Cristo. El evangelio es un ¿qué? Un llamado. Dios no nos llama a ¿qué? Ser espectadores, sino a ser siervos comprometidos. ¿Qué dice el versículo 9? Dice: Dios sabe cuántas veces lo recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo ¿con qué? ¿Con todo qué?
mi corazón, anunciando la buena noticia. El evangelio es un llamado a servirle a Dios, no porque me toca, no porque hay una recompensa, no porque Dios me puede pagar mejor, no, sino es un llamado a servirle porque en mi corazón hay pasión por agradarle a Él. Y aquí Pablo lo entendía. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Número uno, recuerda que tu vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Y tú ya no eres el dueño de tu destino, eres llamado a su propósito. Por eso el evangelio te invita a revisar tu identidad en Cristo. ¿Quién eres? ¿A quién le perteneces? Sería una buena pregunta que usted debería formularse en su vida. ¿De quién soy y a quién? ¿Quién soy y a quién le pertenezco? Y ojalá la respuesta sea: yo soy hijo de Dios y le pertenezco a Cristo. Y no sea: yo soy, pues yo antes era, ahora no, lo sé. ¿Y a quién le pertenece? No, pues le pertenezco al vicio, al pecado, al mundo. No, que usted tenga la autoridad de decir: yo soy hijo de Dios y le pertenezco ¿a quién? A Cristo. Recuerda que ya no vives para tu agenda. El evangelio te invita a cambiar tus prioridades. Primero Dios y después lo que sigue. Por eso deberías preguntarte: Señor, ¿qué quieres que haga? Para que no solamente seas oyente, sino que seas un siervo activo. ¿Cómo estás sirviéndole a Dios? Y recuerda que el servicio a Dios es un privilegio, no es una carga. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí fue de gran gozo estar en este lugar? ¿Cierto? Así bostezando, así con sueño, usted dice: yo me voy para la iglesia, llueve, truene, caiga la tempestad, porque yo sé a dónde pertenezco. Porque no es una carga, no, es algo que ya me hace falta, ¿o no? Creo que a más de uno aquí le hace falta venir a la iglesia, ¿no? Y usted espera, ojalá que llegue rápido el domingo para ir a la casa del Señor. A eso nos llama el evangelio. Entonces, si el evangelio es un llamado, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre su origen y su propósito? Y el segundo punto del sermón es: el evangelio es de Dios y solamente trata de Dios. ¿De quién es el evangelio? ¿Y de qué trata el evangelio? La siguiente frase, por favor, nos dice de la siguiente manera: el evangelio no es sobre lo que el hombre hace por Dios, sino sobre lo que Dios hizo por el hombre. Y la base bíblica está en el versículo 2 y 3. Dice: Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Versículo 3. La buena noticia trata ¿de quién? De su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Versículo 5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Lo que qué? Lo que Dios ha hecho por ellos. No lo que ellos han hecho por Dios, sino lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará la gloria a su nombre. Y está el resumen del evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? Y el evangelio, déjeme decirle que no es una idea humana. Dios lo diseñó y lo anunció desde el Antiguo Testamento. Hace más de 4000 años Dios está anunciando su evangelio. Y Pablo
deja claro que el evangelio no es un invento de la religión, sino es el mensaje eterno de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? El evangelio es la promesa de Dios para tu vida. ¿A cuántos nos han hecho promesas? ¿Y les han cumplido? ¿Ah? Y ahí está la esposa ahí colgando al esposo. Escuche al pastor, que todavía me debe, ¿no? Me debe la luna de miel. Es la promesa de Dios. No es una moda, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios. Y el evangelio trata acerca de su hijo. Ahí el apóstol describe perfecto el contenido del evangelio. La buena noticia, versículo 3, trata de su hijo en su vida terrenal. ¿El evangelio en qué consiste? ¿En la vida de quién? De Jesús. ¿A dónde? Aquí en la tierra. ¿Qué significa esto? Que Jesús es el centro del evangelio. Por ejemplo, el evangelio no se trata de moralismo. Muchos creen que el evangelio es una serie de normas morales, las cuales están prohibidas y que no se deben hacer. Es que usted es cristiano, ¿cierto? Sí. Usted es de los que le prohíben tomarse una cerveza. ¿No dicen así? O como hace unos años que se creía que el evangelio era vestirse bien. A ver, ¿cuántos caímos en esa trampa del evangelio? El evangelio es vestirse bien. Las mujeres no pueden ponerse jean. Ahora, ¿cuántos nos tocó esas? O sea que yo estoy pero en pecado, porque yo solamente predico en jeans. ¿Ya dio cuenta? El pastor pecador porque solo predica en jeans y en tenis. Pero es que es lo más cómodo. Y con camisa por fuera. Más chévere. ¿Qué diría el cristiano de hace 20 años? Que cree que el evangelio es ¿qué? Moralista. Viéndome predicar a mí así. Diría, se echa la bendición. No, ese no es el evangelio. El evangelio consiste que Jesús murió y resucitó y fue glorificado. El evangelio no es una filosofía, no es una ideología. ¿Usted sabe cuál es la diferencia o sabe qué es una ideología? Una idea que no tiene fundamento teórico o un fundamento claro, un fundamento real. Por ejemplo, le hablo de algunos progresistas que utilizan la ideología de género para decir que usted es lo que usted se percibe. Y si usted se percibe una jirafa, usted tiene derecho a hacer ¿qué? Y tiene derecho a decirle a todo mundo que lo mire como una jirafa. Ahora, ¿eso tiene algún sustento biológico, científico? No. El ADN de la jirafa es muy distinto al ADN del ser humano. Pero el evangelio no es una ideología, no es una filosofía, no. El evangelio se basa en el hecho espectacular de que el Hijo de Dios vino a este mundo, nació de una virgen, murió en la cruz, fue sepultado ¿en qué? En una tumba, pero al tercer día ¿qué hizo? Resucitó. Y usted me podrá decir, como lo dicen los gnósticos, no fue una resurrección espiritual, no fue una resurrección física. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a Tomás? Mete ¿qué? El dedo acá, mete tu mano acá. ¿Y Tomás qué dijo? Eres tú. Jesús fue aquel que lo vieron más de 500 personas resucitado, caminó junto a ellos. O sea, hay un evento histórico comprobable de que la resurrección de Jesucristo fue ¿qué? Real. Y el evangelio se basa, se fundamenta en esa premisa. Él ha resucitado. Como dice Pablo en los Corintios, si no hay resurrección, en vano es el evangelio. Seguimos siendo pecadores. No, la resurrección fue ¿qué? Real. Pero también es real la promesa de que usted y yo alguna vez iremos ¿a qué? A resucitar.
Entonces el evangelio es algo real. El evangelio no cambia según la cultura, no se puede adaptar. No, el evangelio hay que predicarlo con fidelidad. Pablo se comprometió con Cristo, no con una idea, no más. Él no sigue una filosofía, sino a un Salvador vivo. Y creo que los que estamos aquí seguimos a ese Salvador vivo. Entonces, si el evangelio es el mensaje de Dios, ¿qué impacto tiene para quienes aceptan el evangelio, no? Y ahí va el tercer punto de mi sermón. Y es que el evangelio es el poder de Dios. ¿El evangelio qué es? El poder de Dios. Repasemos. Número uno, el evangelio es un llamado de Dios. El evangelio es de Dios y trata de Dios. Y el evangelio es poder de Dios. La siguiente frase dice así: los imperios caen, pero el evangelio permanece porque tiene el verdadero poder. ¿Cuántos imperios han caído desde que el ser humano empezó a escribir la historia? A mí me enseñaron en la primaria que el primer imperio relevante en la historia de la humanidad fueron los egipcios, ¿no? Antes hubo otros, pero el más significativo fueron los ¿qué? Los egipcios. ¿Y qué pasó con el imperio egipcio? Después de los egipcios vinieron ¿qué? Los medos, los persas, después los babilonios, después de los griegos, ¿cierto? Después de los griegos, ¿quiénes vinieron? Los romanos. Después de los romanos, y ahorita la historia última, ¿no? Que fue los franceses, después el Reino Unido de la Gran Bretaña, después los españoles, los ingleses y ahorita los americanos. Creo que ese es el orden. Y todo imperio que ha pasado, ¿a qué? Ha caído, pero el evangelio de Cristo todavía permanece firme. Y cada imperio que se ha levantado en la historia de la humanidad siempre ha pretendido ¿qué? Destruir el mensaje del evangelio. ¿Y ha podido? ¿Ha podido? No, porque el evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16. Para los que les gusta leer la Biblia, estudiar la Biblia. Romanos 1:16 y 17. Esos dos versículos condensan el tema central de la carta a los romanos. ¿Lo leemos? Dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia o del evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que ¿qué? Creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin. ¿Por medio de qué? De la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Esa es la idea principal de todo el libro ¿de qué? De Romanos. ¿Y qué nos enseña? De que aunque Pablo vivía en el imperio más poderoso del mundo, que era Roma, donde su ejército dominaba con fuerza, con poder, con espada, con sangre, Pablo dice que el verdadero poder está en el evangelio. El imperio romano determinaba qué era bueno y qué era malo en toda el área occidental del mundo conocido en la época. Determinaba quién moría y quién bebía, o sea, tenía la potestad, el poder sobre todas las personas que estaban dentro del territorio que ellos habían conquistado. Y en medio de esa realidad histórica se levanta un hombre que dice: no, señores, el poder no lo tiene Roma, el poder lo tiene ¿quién? El evangelio de Cristo. Eso es una bofetada. Eso, con esas palabras el apóstol podía
verse afectada su integridad. El imperio podría agarrarlo y meterlo en la cárcel, y de hecho lo hicieron. Porque levantarse contra el imperio era sinónimo ¿de qué? De muerte. No me avergüenzo del evangelio. Él dijo, no me avergüenzo en un mundo donde la cruz era símbolo de vergüenza. Pablo la proclamaba con valentía. No es como hoy, que usted tiene una cruz y usted anda orgulloso de que tiene una cruz, y si es de oro de 18 quilates, usted la muestra, ¿no? O los muchachos hoy que me voy a hacer un tatuaje, y para que no sea tan pecaminoso el tatuaje, entonces se mandan a hacer una cruz. Y dicen, ¿la cruz de qué? De Cristo. Y la exponen ¿con qué? Con orgullo. No, en ese tiempo, quien moría en una cruz o quien mencionara una cruz era sinónimo de vergüenza, de derrota. Pero Pablo predicaba la cruz, que para el mundo significaba vergüenza y derrota, pero para Dios o para los que creen en Cristo significaba la victoria. Hoy también enfrentamos oposición, pero el evangelio no es algo en lo que debemos avergonzarnos, sino algo en lo que debemos gloriarnos. Amén. Porque ¿quién de los que estamos aquí el evangelio lo ha cambiado? Creo que todos, ¿no? Y te dirán, renuncia al evangelio. No te lo dicen de frente, ¿no? Porque hay algo que se llama el derecho a la libre profesión de una religión. Pero te dirán, vea, no sea tan aleluyo, no sea tan pandereto. Usted que hace metido todos los días en la iglesia. A ver, ¿a cuántos nos han dicho eso? Si quiere le compro una cama para que vaya a dormir allá. Usted que le lleva el diezmo al pastor, ¿no? ¿Ah? ¿No le han dicho a usted? ¿Usted qué hace allá trabajándole gratis al pastor? ¿Ah? Fanático. Y en vez de ir de frente contra nuestra fe, en vez de decir de frente renuncia a nuestra fe, nos hace sentir mal para que vivamos una vida doble. Aquí en la iglesia soy buen cristiano, por afuera que nadie lo sepa, que nadie se entere. No se avergüence del evangelio. Porque de los que estamos aquí, dígame si es verdad o no es verdad, ¿quién se avergonzaría si alguien aquí se ganara el baloto? Creo que nadie, ¿no? Nadie. Usted lo primero que haría, y se lo pongo, y si lo pongo por escrito y lo firmo, usted lo primero que haría era irse del país, porque diría, ahora como rico no vivo en un país de pobres. Y me voy porque este país gobernado por la izquierda, empobrecido por la izquierda, o al revés, este país que lo ha gobernado 200 años la derecha y lo ha empobrecido 200 años la pobreza, mejor me voy. No, quien se siente orgulloso de algo que tiene valor y poder deberían ser los creyentes en Cristo Jesús, porque tenemos el evangelio de Cristo. ¿Qué hace el evangelio para quienes lo aceptan? Salvar al pecador. Nos justifica por la fe, y más adelante vamos a ver, pastor, ¿qué es eso de la justificación? Bueno, lo vamos a estudiar. Nos da un propósito eterno. Así que hoy te invito, no te avergüences del evangelio. Confía en el evangelio, no en tus fuerzas, y comparte el evangelio sin miedo. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos da miedo predicar el evangelio? Y nadie responde nada, ¿no? A mí a veces me da miedo predicar el evangelio, y lo confieso. Es que la predicación del evangelio le trae a uno problemas. Problemas con el expendedor de drogas, porque sabe que ya perdió ¿qué? A alguien que le compre la droga. Problemas con Bavaria porque le quité un cliente, ¿o no? Problemas con las áreas rojas de la ciudad, aquí en Ibagué, por allá en el Parque Lo Galarza, porque también perdió ¿qué? Un cliente. Al evangelio, quien lo predica, trae consigo problemas con el mundo, pero es claro que lleva el mensaje del poder de Dios. Entonces vamos a la conclusión. El evangelio lo cambia todo.
Dígale al que tiene al lado, el evangelio lo cambia todo. Porque es el llamado de Dios. Ya no somos dueños de nuestra vida, somos siervos de Cristo. Porque es el mensaje de Dios. No es una religión, no es una filosofía, no es una ideología, no, es Cristo mismo predicado. Y porque es el poder de Dios, no es un mensaje débil, no, es un mensaje que transforma la vida, es un mensaje que tiene resultados significativos y evidentes. Mira al que tiene al lado, es producto del evangelio de Cristo. Y hoy te hago el llamado final. ¿Entiendes que el evangelio es el plan eterno de Dios y no una invención humana? Los ateos creen eso. Los más famosos, célebres, los pensadores más grandes dicen que la religión y el evangelio es el resultado de la fantasía y de la incapacidad del ser humano para aceptarse tal y como es. Pero yo creo que el evangelio es Cristo mismo. Por eso entiendes el evangelio, que es el plan eterno de Dios. También te hago el llamado final. ¿Estás dispuesto a aceptar y a vivir conforme el evangelio te exige? Y para la acción, ¿a quién le compartirías el evangelio esta semana? No te quedes solo con la teoría, vive el evangelio, proclama el evangelio y no te avergüences del evangelio.